Y para hablar más sobre este tema, damos la bienvenida a Alberto Beñé, colaborador de este espacio, y precisamente estaremos abordando este tema que nos lleva sobre todo a una pregunta, Alberto, sobre si acaso estamos ante una crisis constitucional o de qué se trata. ¿Qué podría pasar ante este panorama? Lucy, buenas noches. Como acabas de informar, estamos, conforme a la reforma constitucional en materia judicial, iniciando un proceso no solo polémico y, en mi opinión, regresivo, sino porque suprime en gran medida la autonomía del Poder Judicial, lo anula al politizarlo, pero estamos iniciando un proceso electoral inédito en México y el mundo, y además cruzado por estos cuestionamientos que efectivamente parten de suspensiones que otorgaron jueces de distrito, magistrados de circuito del Poder Judicial Federal, diciendo que no se habían observado una serie de procedimientos y que en consecuencia no podían aplicarse estos pasos, esta ruta hacia la celebración de la elección. Entonces, sí, cuando un funcionario, una autoridad desacata una suspensión de un juez, lo que se prevé es que se sanciona pues con la cárcel. Es un desacato grave, no es un desacato menor, pero ya vimos que aquí hacen pues lo que quieren, y eso de que la ley es puro cuento, y entonces no harán caso, nos queda claro, a estas órdenes de suspensión contra la reforma judicial. Es increíble, y sobre todo, pues eso, ¿qué implicaciones podría tener para pues este proceso que arranca? O sea, en verdad es la manera en que quieren iniciar un proceso de esta naturaleza, pues ahora sí que con el pie izquierdo. Así han hecho todo. La verdad es que este proceso de reforma empezó pues con esta presión, amenazas, sobornos a senadores para mejorar la justicia en México, utilizando fiscalías de justicia como instrumento de presión de un poder autoritario. Bueno, pues francamente todo inició con el pie izquierdo, como bien señalas, y vamos a una elección verdaderamente única, que no se puede entender, que va a ser confusa y opaca, porque vamos a la elección de más de 1,600 cargos de jueces, magistrados, ministros federales, pero también a los de los tribunales de justicia de los estados. En total hablamos que entre 2025, en la elección del 1 de junio, y la elección de junio del 27, serán electos por voto popular más de 7,000 funcionarios judiciales de todo el país, en un proceso que la gente además ni va a entender, no va a conocer quiénes son esas personas que se postulen, que sean validadas para contender, en un proceso electoral organizado por un INE que está preparado para pues, organizar elecciones entre partidos, con una estructura que también está concebida para ese fin. De verdad todo sigue siendo un despropósito que arrancó con el pie izquierdo y que de verdad va a ser un proceso sesgado, manipulado, para partidizar al Poder Judicial y suprimirlo como un poder autónomo, como un contrapeso. Y sobre todo, pues esto que nos mencionas, no tan solo en cuanto a cifras, en cuanto a logística. Imagínate, más de 7,000 cargos. Tendríamos que estar leyendo currículos pues prácticamente desde ayer y de aquí hasta el 2027, ¿no? Para realmente poder elegir de manera informada. Y sobre todo, pues sí, no deja de llamar la atención pues este encontronazo que pues ha colocado sobre todo esta reforma entre los dos poderes, al menos el Poder Judicial y el Legislativo y el Ejecutivo. Y pues un augurio, pues por lo pronto complicado, complejo para esta reforma que pues sí, sin duda estaremos analizando mucho más a fondo. Así lo haremos, Lucy, así lo haremos porque es un proceso distorsionado, manchado de origen, que no augura nada nuevo en efecto. Gracias, Alberto, como siempre. Gracias y nos vemos a la próxima. Buenas noches, muchas gracias.